Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Así es, arranca una nueva edición de La Noche de COPE, ya en su edición de miércoles 17 de febrero. Y fíjate, en apenas un mes vamos a cumplir un año conviviendo con el maldito coronavirus. Un año en el que hemos aprendido a sortear todo tipo de imprevistos y de trampas. Nos hemos vuelto expertos en mascarillas, como Maldini, en geles hidroalcohólicos, en distancias de seguridad, en confinamientos. Pues bien, todo esto mientras la incertidumbre se va posando en nuestras vidas. Y sí, en tiempos de pandemia también el miedo se nos ha contagiado. No tengo ninguna necesidad ni un estímulo de salir fuera porque digo, me voy a contagiar. Es que pensar en salir me produce mucha ansiedad. Y ya no solo el salir, lo que más me produce ansiedad, que me he dado cuenta estos últimos dos veces que he salido en la mínima, cortísima, verme con personas. Voy por una serie y viene una persona, no sé qué hacer, me tiro a la carretera. Pues uno de los males de estos tiempos es la agorafobia. La padece Lourdes Andrade, la acabas de escuchar. Ella siente pánico cuando sale a la calle por miedo a contagiarse. Su situación es otra de las cicatrices invisibles de esta pandemia, el miedo a estar en espacios públicos, a estar rodeados de mucha gente. En un lado encontramos a adultos que han aparcado por completo su vida y por el otro a mayores que no quieren poner un pie en la acera, abuelos que sienten que están desperdiciando su valioso tiempo después de toda una vida trabajando. Eso le pasa a Lola, tiene 84 años. Algo tan cotidiano como montar en un autobús, para ella en estos momentos es una auténtica odisea. Yo tengo montones de amigas que no salen de casa porque, claro, se tienen que mover por su zona o no se mueven. Yo, por ejemplo, me da miedo ir al Corte Inglés. Coger un autobús no lo cojo ni el metro. Pues porque me da miedo, antes de sentarme me tengo que agarrar una barra, ¿no? Y vete tú a saber la cantidad de gente que ha tocado eso. Claro, son personas que salen de casa solo para lo imprescindible. Han dejado de relacionarse con los amigos, de tener vida social. Su ocio se limita a las 4 paredes de su casa. En fin, que han decidido voluntariamente aislarse del mundo y no permiten tener una rutina normal. En unos minutos vamos a hablar con una de esas personas. Ella no quiere revelarnos su identidad, prefiere que la llamemos María. Desde que estalló la pandemia solo ve nubes verdes de coronavirus flotando y ya no es una metáfora, porque cuando ve ya una multitud o una escena susceptible de contagio, empieza a temblar. Literalmente. Lo cierto es que casos como el de María en estos tiempos se están multiplicando y de eso sabe bien el psicólogo Miguel Ángel Rizaldos. Él estará con nosotros, nos va a contar qué es lo que ve en su consulta, los miedos que están aflorando y con él, además de conocer los síntomas y las consecuencias, también vamos a intentar buscar una solución, que eso es lo que hacemos también en la Noche de COPE, buscar también las soluciones a las cosas que nos afectan. El confinamiento, el número de fallecidos, el miedo al contagio ha provocado que muchas personas sientan agorafobia. Desde junio del pasado año, cuando acabó el confinamiento, ha aumentado precisamente el número de pacientes que acuden al médico con ansiedad, con estrés, precisamente por contagiarse. Miguel Ángel Rizaldos es psicólogo clínico. Él lo está viviendo en primera persona en su consulta. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Beatriz. Muy bien. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo en los últimos tiempos, en los últimos meses en tu consulta? Bueno, pues están viendo muchos casos que van desde la ansiedad a la depresión, ¿no? Yo creo que son los dos focos principales de casos que estamos viendo, ¿no? En todas sus características y tipologías. Personas que han pasado por el coronavirus y personas que aún no han pasado por el coronavirus. Vamos a definir qué es la agorafobia más allá del miedo al exterior, a salir a la calle. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Quién lo padece? Al final es un problema de ansiedad, ¿no? Es un problema en el que tienes un miedo exagerado a que te pase algo, ¿no? Entonces, el problema es que nos desborda la ansiedad, ¿no? La ansiedad nos sirve en la medida que nos ayuda a estar precavidos, ¿no? O tener cuidado. La idea no es tanto no tener miedo, no tener ansiedad, sino aprender a regularla. El problema es cuando esto nos desborda, ¿no? Entonces, lo que pasa es que siempre esperamos a estar tranquilos, a no tener miedos para hacer, ¿no? Y muchas veces hay que hacer, aunque tenga miedo,
aunque tenga ansiedad. ¿Qué tipo de personas son las más propensas a sufrir este tipo de ansiedad, este tipo de agorafobia? ¿Hay patologías previas que promueven la enfermedad? ¿O? No tiene por qué. Hombre, hay una serie de características. Si eres una persona controladora, perfeccionista, en el que, pues claro, de pronto ahora estamos en un momento de incertidumbre total, ¿no? Yo creo que esto ha sido un golpe de realidad. La realidad es esta, la realidad es que no podemos controlar tanto como creemos, ¿no? Y la pandemia nos ha llevado a eso, ¿no? A vivir en la continua incertidumbre. De hecho, es así la realidad, ¿no? Los estudios hablan que nuestro bienestar depende de nosotros solo el 40%. Hay un 60% que no depende de nosotros. Y Miguel Ángel, ¿cuál es la fina línea que separa, pues una relación normal con la circunstancia actual, con la pandemia, el tener precaución para evitar el contagio y lo que puede derivar en un trastorno? Pues cuando dejas de hacer aquello que quieres hacer y no lo haces por miedo. Yo creo que ese es el límite. Entonces eso cada vez te incapacita más, ¿no? Entonces ese yo creo que es el límite. O sea, miedo tenemos todos tenemos ansiedad, pero el modo de regularlo o manejarlo es hacer las cosas aunque tengas ansiedad y además verlo como algo normal. Sin duda vivimos toda una oleada emocional a causa del coronavirus, un desbordamiento también. Nos cuesta manejar lo que estamos sintiendo, ese miedo, esa ansiedad, manejar la incertidumbre. ¿De qué manera podemos coger de nuevo las riendas de nuestra vida y sobrellevar la situación que, de momento no sabemos lo que va a durar, pero tenemos que aprender a convivir con ella? El estar activo, el tener rutinas, las rutinas nos dan cierto grado de control, ¿no? Y eso nos sirve para sentirnos bien, ¿no? Y también expresar lo que sentimos, y no solo lo positivo, sino también lo negativo. A la hora de regular las emociones necesitamos expresarlas, y eso es importante, porque las emociones negativas no son malas, ¿no? Porque creemos que a veces estar triste ante una situación así es malo. No es malo. Estar triste te ayuda a adaptarte a una situación distinta, ¿no? A una situación de pérdida. En este momento todos hemos perdido, ¿no? A todos los niveles. Habrá personas que han perdido seres queridos, pero otros hemos perdido pues cosas que podíamos hacer antes, no podemos hacer ahora. Entonces, validar esa emoción como algo normal y algo natural. Y también saber que esto pasará, que esto no es eterno, y vivir el momento, vivir el día a día lo mejor posible es lo que nos puede hacer llevar esto lo mejor posible, porque bien no se puede llevar. Estamos hablando con el psicólogo clínico Miguel Ángel Rizaldos. Esta noche queríamos abordar en nuestra portada precisamente los efectos secundarios, los que tienen que ver con lo emocional que nos está dejando el coronavirus. Conocerlos también es un primer paso para poder afrontarlos e intentar salir de esa situación de cansancio, de fatiga o de miedo al coronavirus. Gracias por estar en la noche de COPE, Miguel Ángel. Que vaya bien. Muchísimas gracias, Beatriz. Igualmente.